Vienen los llunes al infierno. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Los llunes mercado, gafina de sol, el paso tumbado, carina de sueño, macona de ya. Bueno, no sé si lo oyesteis, pero salió el otro día un artículo bien guapo en el periódico digital, en Nortes, de Ernesto Díaz, donde falaba del pan, del mal pan en general que comemos en Asturias y de cómo, poniendo parte un poco de todas estas cosas, queremos que empiecen a cambiar. Siempre nos dicen que vaya mal pan que comemos en Asturias y que vaya buen pan que comen en Galicia, ¿no? Sí. Yo creo que yo una de las cosas que nos lleven repitiendo de continuo. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bueno, bien, encantado de estar aquí contigo. La verdad que me hace una ilusión de la Virgen porque nos seguimos en redes sociales, ¿sí?, y cacharreamos, leer. Yo antes de ducharme los lunes leo tu crónica de Les Farturrutes y la verdad que me prestan, bueno, lo voy a decir, la leo en el baño, justo antes de... Igual toque te echo en la vida ya. Pero me prestan muchísimo porque además el otro día me hizo gracia porque decías los calamares ricos y cuando dije yo esto... Sí. Sí, la gente dice, no fue críticas males, y yo, pero se nota mucho porque algo no me enamora. Sí. Eso es verdad. Bueno, entonces eso, pues feliz de estar aquí contigo, encantado, agradecido de que además te gustara aquel artículo del pan, que fue literalmente meterme en harina que no me toca, porque yo de cocina sé lo justo para preparar el arrocín en casa, quedar medio bien. Y bueno, pues fue una idea lo contaba al principio de la pieza, fue una idea de Eloy Revilla, el director de la Estación Biológica de Doñana, que es una persona llena de curiosidad, que me sigue, le hace gracia, bueno, somos amigos, y un día me dijo, oye, ¿por qué no escribes de la Escanda? Que mira, me mandó las páginas famosas del libro de Vavilov, del libro de 5 continentes. Bueno, tiramos de la historia, estuve hablando con la gente de la panadería Las Cruces. Yo soy un fiel seguidor de los panes del occidente, como comentaba, de Manín, de Ibias, incluso de Grandas, que se fan buenos panes. Y la verdad que bueno, el artículo gustó y hablamos, me dijiste que sí tal, dije pues venga, vamos allá, ¿por qué no? Claro, bueno, porque yo una de las cosas, y tú además acertadamente un día me lo decías, dice, hasta en tus artículos, tú que tanto defiendes el producto asturiano, hasta tus artículos el pan lo tienes ahí como en segundo plano. Totalmente, sí. Y algo que nos pasa a todos, el pan, que es una cosa tan importante, y de las cosas más denostades, yo creo que junto con el café y quizás la cerveza, yo de lo más denostado en los restaurantes asturianos. Sí, fíjate que curioso también, el café, en Galicia también tienen bastante buen café, ya sabes, esa historia de contrabando, ¿no? Uh-huh. En la línea del Miño, entre Portugal y Galicia, y había hay todavía muy buen café. Mi padre compraba café de Portugal a través de amigos gallegos, claro, de contrabando, claro, literalmente, era una cosa muy grande, claro. No recuerdo la marca, eran unos paquetes azules y blancos. Y el tema del pan aquí en Asturias yo creo que se dejó de lado, pero además fíjate que una tradición tan potente como el pincho de la mañana, ¿sí?, que nos gusta tanto, y además fíjate, yo reivindico el pincho de pollo, ¿no? El pincho de pollo sencillo, con una folla de lechuga y un poco mayonesa, parece un pincho muy muy bueno. Y más, pues cómelo hasta frío. 5 horas después, que sigue estando rico. Pero si tuviésemos un poco de mejor pan, ese pincho ganaría por 3, claro. ¿Vale? Y yo creo que eso, ¿no? Bueno, hay condicionantes ambientales, ¿no? Los comentábamos en el artículo. Obviamente Asturias hay un país húmedo en el que quitando el tercio occidental de Cangas, Ibias, Allande, un poco ya cayendo allá al Navia, Oscos y demás, que es más térmico, y se cultivaban trigos y centenos. Yo recuerdo de neno en casa teníamos centeno, claro, y teníamos algunos trigos. Eso se abandonó totalmente. En Cangas hubo un periodo en el que el ayuntamiento, en tiempos del alcalde Cuervo, te acordarás de
Con Cuervos hubo un proyecto para recuperar el cultivo del pan del país, ¿vale? Esto del pan del país, que además es como lo del carro del país y la vaca del país, que se abandonó, se dejó de decir lo del país. No sé por qué. Y lo del trase también, ahora claro, el trase regional. Claro, el trase del país, ¿no? Claro. Bueno, pues el trigo del país, hubo un intento con Cuervo de recuperar el cultivo, un poco tirando de esa tradición del blanco en Cangas, del restaurante que siempre tuvo buen pan de Cangas, de Manín, pero luego aquello quedó paprao. No se siguió tirando y una pena. Y lo que yo fascinante es que venimos de una cultura en la que en casi todas las casas, o por lo menos en muchas, había forno. Coño, claro. Y el pan facíaslo en casa. Y tenías un producto, pues eso, si había centén, un poco de escanda, y es verdad que luego el maíz y el trigo ayudó mucho también, porque la escanda para hacer solo el pan, todos los panaderos dicen que es muy complicado, pero venimos de una cultura del pan muy fuerte e importante. Y de repente pasamos a un modelo de pan congelado, de franquicia, de supermercado, que no hay ni Dios que lo coma, que lleve chicle. Bueno, hay dos condicionantes, ¿no? Primero, este es el más moderno, el de las franquicias que meten el pan congelado, que no hay quien lo coma, salvo en los primeros 20 minutos. ¿Sí? Ya comentaba el día, antes de preparar la pieza, un día hablando con Pedro Ballín, del pan, y de Colunga y tal. Decía, buena gente, querémoslo. Bueno, claro. Querémoslo. Y me decía Pedro, hostia, yo no comí buen pan hasta que apareció el pan congelado, que ellos tenían supermercado ahí en Colunga. Y porque, claro, comías un poquitín de pan caliente, tierno, dice, porque el pan generalmente a las 3 horas se quedaba como chicle, ¿no? Claro. Pero luego, anteriormente a esto, durante el franquismo, los primeros años del franquismo, el franquismo permitió, para poder abastecer las panaderías, permitió introducir una serie de aditivos al pan que empeoraban la calidad. Y salvo en zonas muy remotas, esos aditivos se implantaron con fuerza para poder generar una producción más alta. Zonas remotas, por ejemplo, hablamos del occidente de Asturias y hablamos de Galicia también, y hablamos de zonas de Zamora, o sea, de la frontera, de las rayas siempre, ¿no? Esas zonas en las que la ley llega tarde o llega de aquella manera, ¿no? Y luego condicionantes ambientales, como decía, porque es verdad que los trigos en el resto de Asturias, sobre todo en la mitad oriental, pues no se han cultivado tradicionalmente. Sí que ha habido mucho maíz en los últimos siglos, hay las tradiciones de las boroñas y demás, pero no había buen pan. De hecho, no sé quién comentaba a raíz del artículo, en Twitter me decía alguien, hostia, yo me acuerdo cuando veníamos de León, parábamos en Busdongo a apañar pan, y yo recuerdo de parar en Busdongo, que había 2 o 3 panaderías, y haber veces que no había sitio para aparcar, porque había una filera de coches y estaba la gente comprando pan. Sí. Bueno, no sé, hay que hurgar un poco, y sobre todo yo creo que si el artículo sirvió y este programa de hoy sirve para que mejoremos el pan y mejoremos ese producto tan básico, sería estupendo. Sí, y es verdad que yo, una de las cosas que te comentaba, que lo pusiste en el artículo, que empiecen a salir fuera de esa zona occidental, empiezan a salir también panaderías ya artesanes, que bueno, como hay una vuelta a eso, a todo lo artesano, ¿no? A veces hay una moda, pero en este caso bien llegada sea. Yo creo que con el pan no hay una moda que vaya a pasar. Yo creo que el pan, una vez que... Es como con los tomates. Tuvimos años, ¿te acuerdas de los tomates? No había quien los comiera. Sabían a corchopán, era una cosa terrible. Y ahora verdad que también nos lo cobran a pelo de mono, porque vas a pillar unos tomates rosas de estos y tal, y te meten 6 euros, 7 el kilo. Perfectos, guapísimos. Sí, demasiado perfectos. Pero fíjate que, por ejemplo, ahora los certámenes de intercambio de semilla de tomate y demás, Cangas del Narcea, volviendo al occidente, todos los años hace un campeonato del tomate local. Se está recuperando un producto tan básico como el tomate, y el pan yo creo que también va por ahí. Y es fascinante cómo al final el occidente, que siempre lo tuvimos arrequechado, al final y el que está teniendo la identidad asturiana de una forma más fuerte. Bueno, mis raíces vienen de un pueblo remotísimo de Allande, de Taraé, ahí pegando a Rancinas, cerca de Suyo. El occidente yo creo que es lo último que nos queda, en todos los sentidos, Lo que pasa que, claro, ha quedado tan poca gente que no hay de dónde tirar, pero siempre queda un reducto, ¿no? Siempre queda un reducto. Yo siempre cuento una historia de una vez iba al Pumar de las Montañas, no sé, harías alguna ruta por ahí, supongo, un poco más adelante de Besullo. Sí. Y en el Pumar de las Montañas iba yo una mañana, además eran las 8 de la mañana,
iba yo haciendo un recorrido por un tema de trabajo y de pronto apareció un coche con dos chicas que parecían sacadas de una película de Hollywood. Dije yo, ¿pero qué? Y pararon a preguntarme no sé qué, y yo dije, y no les dije, ¿pero dónde vais? Porque no, ¿Qué pasáis aquí? Entonces, claro, en el occidente pasan esas cosas, pasan cosas fascinantes, sorprendentes, y luego también, como tú dices, se mantienen esas tradiciones y esa raigambre a la alimentación el pote, fíjate el pote de Berces, claro. Ahora llevamos años otra vez reivindicándolo. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, ¿no? El pote de Berces. Yo soy sobrino nieto de Herminia, la de Campiecho. ¿Sí? Campiello fue una meca del pote de berzas. Entonces yo recuerdo ir a comer con mi tía abuela el pote de berzas, el jamón asado y las natas vaqueiras. Oh. Aquellas natas que eran de color amarillo, sí. Profundo, que era una cosa tremenda. Entonces allí se mantenía esa tradición. La otra pata tuya del banco, por la que te has tenido mucho revuelo también estos días, llegué con el tema del yogur. Sí. Es consultor ambiental y es verdad que es una de las personas, bueno, hay mucha gente que sabe de este tema, pero sí que es una de las personas que más sabe de este tema y aparte mejor lo está comunicando. Con esta salida del yogur del Lespre, uh-huh. Bueno, el otro día tuvimos aquí el Furtivo, que cazador, y estuvo hablando de ello, desde el suyao, y a mí prestábame que vinieras tú también a falar desde este, que yo estoy mucho más de acuerdo con este discurso. Bueno, a ver, el tema del yogur es un tema complicado porque levanta pasiones, ¿no? Yo creo que... Un tema muy enconadísimo, politizadísimo. Sí. Y del que todo el mundo saca tallada, quizás menos los que más lo padecen. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer desde todas las partes, incluyéndonos a nosotros, los ambientalistas, el mundo de la investigación, la verdad es que siempre se mantuvo más calmado, afortunadamente, porque lógicamente además es su papel, pero desde el ecologismo es también bajar la temperatura del debate, ¿no? Por supuesto, esa temperatura, si no baja desde la clase política, desde los sindicatos agrarios o desde el sector cinegético, no hacemos nada. Pero sí que es importante que todos contribuyamos a rebajar esa tensión. Bueno, dicho esto, estamos ahora mismo, acabamos de empezar una campaña de recaudación de fondos con el Fondo Lobo, uh-huh. Porque creemos que el retroceso que representa la salida del lobo del listado y que apelemos a matar lobos como método de relacionarnos con la vida salvaje, pues no es una solución, todo lo contrario, es un retroceso enorme. Y de todos modos sí que enfocamos la campaña con firmeza, pero también con la mano tendida. Es verdad, vamos a ver lobos muertos a disparos en pocas semanas, desafortunadamente. Eso puede bajar mucho los ánimos de la gente, porque la gente se va a mosquear, se va a entristecer, es normal, pero tenemos que mantener la línea defensiva de la biodiversidad a toda costa, y ahí vamos. Yo lo que te leí es que en estos años de protección el yogur no subió de forma sustancial. Los ataques sí que igual parece que subieron, pero también porque se queda registrado. Quiero decirte que antes igual no había tantos datos claro. al respecto. Entonces parece que subió, pero bueno, porque como lo que dicen de la violencia machista, no oye que haya más, claro. que seguramente haya menos, pero oye que antes no se denunciaba. No se hacía ese seguimiento mediático tampoco. En este caso, a ver, el número de manadas, pero esto no son datos que aportemos los ecologistas ni los ambientalistas, esto lo dice el propio principal. El número de manadas se mantiene... Pero también hay polémica con eso, porque dicen que la forma de considerar una manada también cambió con los años, ¿no? También se cambia la metodología de seguimiento y demás, pero en todo caso estamos hablando de 40 y pocas manadas. Estamos hablando de 350 lobos en Asturias. Ya. Esta mañana yo lo decía, es que tenemos 400 y pico mil vacas, ¿eh? Claro. O sea, que es que las dimensiones hay que considerarlas, ¿eh? Claro. Entonces, 300... ¿Puede Asturias convivir un país con 1 millón de habitantes con 350 lobos? Yo creo que sí. Claro. ¿Van a producir daños? Claro, es que son carnívoros. Sí. Es que son carnívoros salvajes.
y los carnívoros, los depredadores han evolucionado para comer carne y para controlar poblaciones de herbívoros. Es que esto es así. O sea, los lobos hacen lo que saben hacer. Claro. No podemos pensar que... Fíjate, ahora me recuerdas, hubo un biólogo hace años que tuvo una idea de decir, vamos a intentar cambiar la dieta de los lobos hacia las liebres. Fíjate tú qué cosas, ¿no? Bueno, era una ocurrencia con muy buena intención, ¿no? Pero sin duda no sirve para nada. ¿Qué pasa? Que los lobos, si tienen una oveja cerca, es mucho más fácil de matar una oveja que un jabalí. Claro. Tenemos que pensar que esto es una cosa, a ti como gastrónomo, como muy aficionado a la cocina, tú piensas en matar un jabalí a mordiscos, abrirlo y comértelo. Sí. A mordiscos, ¿eh? Sí. O sea, es una cosa que muchas veces pensamos. O sea, es una cosa tremenda, la potencia que tienen los lobos y, por otra parte, la dificultad a que se enfrentan a la hora de buscar alimento. Claro, si tienen un chato de 3 meses, sí, sin vigilancia, sin un perro cerca, sin una cerca, sin un vallado, pues eso es como caramelos a la puerta del colegio. Claro. Desde el extremo de que hay ganaderos que estoy seguro que quieren la extinción total, como pasó en Euskadi, pues va unos años. Todo el mundo, más o menos, yo creo que con 4 dedos de frente que tengo en la cabeza, piensa que esto es algo en lo que hay que acabar conviviendo. Sí, es verdad que la administración, en muchos de los quejes de los ganaderos, ya que a lo mejor pues, puede tardarse un año o año y pico en que ellos den les perres. Claro. Y que esos perres, ahora es verdad que subió la dotación económica, pero dicen, bueno, y que esos perres tampoco compensan del todo. Efectivamente. Claro. Pero y algo de difícil solución. Más sí, que todo el mundo ceda de su parte y que asuma algo. Sí, a ver, tenemos que partir de la base de que a un ganadero, a una ganadera que va a ver sus animales una mañana y se encuentra con un bicho patas arriba, eso le produce un quebranto. Uh-huh. Es un quebranto primero emocional, luego burocrático, porque hay que dar parte de ese animal muerto, tiene que venir un guarda, hay que tasarlo, hay que comprobar que es un daño de lobo. Hay un quebranto en la manada, que se produce un estrés en los animales que han tenido el daño cerca. Bueno, hay una serie de quebrantos que tenemos que considerar. Esto nadie los niega. Y esto los ecologistas nadie los niega. Otra cosa es luego cómo podemos valorar cómo trabaja ese ganadero o esa ganadera. Porque esta mañana me preguntaban, oye, ¿en Portugal qué pasa? En Portugal el lobo está estrictamente protegido desde el año 88 mediante una ley propia. Y se pagan todos los daños. Incluso el Estado portugués, con cierta manga ancha a la hora de decir, bueno, tenemos dudas, pero en caso de dudas se paga. Vale. Pero esos pagos están condicionados a la aplicación de medidas preventivas. Uh-huh. Es decir, si tú no tienes ese ganado de un modo bien vigilado, con perros pastores, con cierres perimetrales, que el ganado baje a dormir a la corte o a una nave por la noche, pues obviamente si tú no tienes todas esas medidas, y yo ya sé que eso es mucho trabajo. Claro, ya sé, alguien me va a decir, no, pero es que yo tengo que ir todos los días. Ya, pero bueno, es que yo creo que todos tenemos que ir todos los días a trabajar. O sea, no... Ya. Mira, yo conocí un caso en La Rioja, lejos de aquí. Era un ganadero de ovino, de ovejas, en Anguiano. Tiene unos faves rojes muy ricas ahí, así tipas con la de Tolosa, parecida. Entonces yo estuve trabajando ahí unos meses y el tío tenía 200 ovejas y me dijo un día, no, yo las tengo ahí. Dije yo, pero las guardas de noche. Me dijo, no. ¿Y tienes perros? Tengo 4 perrachos, que los vi yo, los perros no valen para nada. Y le dije, hostia, va a ser cuestión de tiempo. O sea, igual es esta noche o igual es dentro de 3 meses. No, porque por aquí de vez en cuando aparece... Me acuerdo que me fui de viaje, volví y llamé a un amigo, dije, oye, este chaval del Esoyes, ¿cómo está? Me dijo, nada, tuvo la semana pasada 40 patas arriba. Claro, o sea, era cuestión de tiempo, ¿vale? Claro. Eso no, yo no estoy diciendo que el ganadero sea un dejado, ni que sea un vago, ni que nada. No, lo que estoy diciendo es que la administración tiene que conocer esto y tiene que aplicar medidas y ayudar a esas personas. Porque además, estamos insistiendo también en estas horas, si tú tienes una vigilancia, no digo que estés 24 horas con el ganado,
que tengas una vigilancia más o menos periódica, claro, eso no lo puede hacer solo una persona. Bueno, pues a lo mejor hay que contratar gente. Ya. Y a lo mejor eso crea empleo en el medio rural. Ya. ¿Vale? Y eso es crear población, con todo esto del reto demográfico que se nos llena la boca. Bueno, si tenemos una ganadería extensiva y queremos tenerla, pues a lo mejor hay que tener una plantilla de gente trabajando en ello. No pasa nada. El campo se ha modernizado. Hasta pública podría ser. Hasta claro. pública. De hecho, se ha hecho en algunos casos. Uh-huh. El campo se modernizó en los últimos años una barbaridad. Yo recuerdo en casa teníamos 4 vacas contadas, 3 ovechas, 3 gochos, un pollín y luego un pascuali, cuando llegó el pascuali, que fue la modernez absoluta, ¿vale? Ahora no, ahora hay 50, 60, 100 vacas, un tractor de 250 caballos, un remolque, silos, piensos que traes de casa Dios, etcétera. Vale, si esa modernización se dio y no nos morimos, pues vamos a seguir modernizando. ¿Cómo? Pues vamos a convivir con la fauna salvaje. Y obviamente una región que quedó despoblada con el éxodo rural en las últimas décadas es propicia a que la vida silvestre se introduzca más. Lo vimos en pandemia. Paramos 3 meses y vimos los corzos casi por la calle. Sí. Entonces, lo que pasa es que con este discurso de la Asturias vaciada, cada vez hay menos personas, y un discurso también muy de quieren acabar con el sector primario, mucha burocracia, que luego es verdad que también no cuentan que lleva para pedir ayudas, que no tienes por qué pedirles si no quieres. Y un discurso que casi tiento les de ganar. ¿Cómo no vas a empatizar con la persona a la que acaban de poner patas arriba 40 ovejas? Claro, sí, yo lo entiendo, ¿eh? Además yo vengo de familia ganadera y no sé si en Twitter lo he visto alguna vez, una de las cosas que más me gustan a mí son las vacas. Sí. O sea, yo veo un rebaño de vacas curioso y paro en la carretera y me pongo a hablar con el paisano y disfruto y pregunto por las razas y los animales. O sea, yo disfruto muchísimo. Con la ganadería me parece uno de los sectores más bonitos que hay. Una forma de ganadera, ¿eh? No digo el sistema actual ni las macrogranjas, que afortunadamente aquí en Asturias no las hay. Por supuesto que empatizamos y además tenemos una cultura rural muy cercana todavía. Quiero decir que hasta hace 3 décadas todos teníamos el vuelo con el ganado o tal. Es normal, sí es normal que empaticemos y no debemos de dejar de empatizar. Pero tenemos que ayudar a ese sector primario a que no solamente se modernice con maquinaria y con digitalización, sino también a convivir con la fauna salvaje. Y hacerlo de una forma que no tengamos que recurrir a la munición, porque es que es una cosa muy bestia. O sea, es que estamos hablando de matar 53 lobos en Asturias, que va a salir la resolución en unos días. Es una verdadera salvajada en 2025, pero... Y además que matar 53 no va a acabar con los ataques. Por supuesto, es que claro, esa es otra. O sea, es que si quieres acabar con los ataques, hay que acabar con todos los bichos. Eso, ¿eh? No hay más... Y lo siguiente va a ser el yobu. El oso. Sí, lo siguiente va a ser el oso. Porque claro. ya suena el rusirrus Claro. Suena. Sí, a ver, la ofensiva es muy bestia. Pero es que no nos vamos a quedar con los osos y con los lobos y con los linces y los meloncillos en Extremadura y los mirlos porque cagan en la valla de casa, ¿eh? ¿Claro? No, es que lo siguiente van a ser otras cosas y nos va a tocar a las personas, ¿eh? Claro. Es decir, que esto es una ola de mar de fondo que viene con mucha fuerza y por eso tenemos que poner pie en pared, dialogar mucho con ese sector primario que ellos... Si yo entiendo que la gente no tiene... Mira, el otro día decía Mercedes, una de las representantes de los sindicatos ganaderos, en la reunión del Comité del Lobo, hablando de las medidas preventivas, dijo, yo desde que tengo un cierre no he tenido daños. Bueno, pues es que es así. Al mismo tiempo que decía eso, decía, no, pero 53 un poco, hay que matar más. Bueno, no sé, son cosas que... pero tenemos que dialogar y tenemos que buscar soluciones y ponernos, hay que empatizar con todos los sectores. Bueno, Ernesto Díaz, muchísimas gracias. Falamos del pan, falamos del yobu, casi arreglamos el país. Yo te votaba, ¿eh? No me voy a presentar, pero si me presento voy con un pan debajo del brazo. Muy bien. Muchísimas gracias por venir a despedirnos. Gracias a ti. Un abrazo fuerte.